Una historia del dinero y la banca en los Estados Unidos. La era colonial a la Segunda Guerra Mundial por Murray N. Rothbard. Primera parte. Una historia del dinero y la banca en los Estados Unidos antes del siglo XX como puesto de avanzada de Gran Bretaña. La América colonial, por supuesto, usaba libras esterlinas, peniques y chelines como su dinero. Gran Bretaña estaba oficialmente en un patrón de plata, con el chelín definido como igual a 86 granos troy puros de plata, y con la plata como moneda de curso legal para todas las deudas, es decir, los acreedores estaban obligados a aceptar plata a esa tasa. Sin embargo, Gran Bretaña también acuñó oro y mantuvo un estándar bimetálico al fijar la guinea de oro, que pesaba 129,4 granos de oro, como igual en valor a un cierto peso de plata. De esa manera, el oro se convirtió, en efecto, en moneda de curso legal también. Desafortunadamente, al establecer el bimetalismo, Gran Bretaña quedó perpetuamente sujeta al mal conocido como la Ley de Gresham, que establece que cuando el gobierno sobrevalora obligatoriamente un dinero y subvalora otro, el dinero subvaluado abandonará el país o desaparecerá en hordas, mientras que el dinero sobrevaluado se inundará en circulación. De ahí el eslogan popular de la Ley de Gresham: el dinero malo expulsa al bueno. Pero el punto importante a tener en cuenta es que el triunfo del dinero malo, cito, no es el resultado de la competencia perversa del libre mercado, sino del gobierno, que utiliza el poder de curso legal obligatorio para privilegiar un dinero sobre otro. En la Gran Bretaña de los siglos XVII y XVIII, el gobierno mantuvo una relación de acuñación entre el oro y la plata que constantemente sobrevaloraba el oro, y la plata infravalorada en relación con los precios del mercado mundial. Con la consiguiente desaparición y salida de monedas de plata de gran cuerpo y una afluencia de oro, y el mantenimiento en circulación de solo monedas de plata ligeras erosionadas. Los intentos de rectificar las relaciones fijas bimetálicas siempre fueron demasiado pequeños y demasiado tardíos. En las colonias americanas escasamente pobladas, el dinero, como siempre lo hace, surgió en el mercado como un bien útil y escaso y comenzó a servir como medio general de intercambio. Por lo tanto, el abeto de castor y el wampum se usaban como dinero en el norte para intercambios con los indios, y el pescado y el maíz también servían como dinero. El arroz se usaba como dinero en Carolina del Sur, y el uso más extendido del dinero de los productos básicos era el tabaco, que servía como dinero en Virginia. La libra de tabaco era la unidad monetaria en Virginia, con recibos de almacén y tabaco circulando como dinero al 100% por el tabaco en el almacén. Mientras que el dinero de los productos básicos continuó sirviendo satisfactoriamente en las áreas rurales. A medida que crecía la economía colonial, los estadounidenses importaron monedas de oro y plata para servir como medios monetarios en los centros urbanos. Y en el comercio exterior, se importaron monedas inglesas, pero también monedas de oro y plata de otros países europeos. Entre las monedas de oro que circulaban en América se encontraban la guinea francesa, el yoe portugués, el doblón español y las monedas brasileñas, mientras que las monedas de plata incluían coronas y libras francesas. Es importante darse cuenta de que el oro y la plata son productos internacionales y que, por lo tanto, cuando no están prohibidos por un decreto gubernamental, las monedas extranjeras son perfectamente capaces de servir como dinero estándar. No hay necesidad de que un gobierno nacional monopolice la acuñación. Y de hecho, las monedas extranjeras de oro y plata constituyeron gran parte de la acuñación en los Estados Unidos hasta que el Congreso prohibió el uso de monedas extranjeras en 1857. Por lo tanto, si se permite que prevalezca un mercado libre en un país, las monedas extranjeras circularán de forma natural. Las monedas de plata y oro tenderán a valorarse en proporción a sus respectivos pesos, y la relación entre la plata y el oro la establecerá el mercado de acuerdo con su oferta y demanda relativas. Manipulaciones de chelines y dólares con mucho. La moneda de especies líder que circulaba en América era el dólar de plata español. Se define como que consiste en 387 granos de plata pura. El dólar se dividía en trozos de 8, o pedacitos, cada uno de los cuales consistía en una octava parte de un dólar.
Los dólares españoles llegaron a las colonias norteamericanas a través del lucrativo comercio con las Indias Occidentales. El dólar de plata español había sido la moneda más destacada del mundo desde principios del siglo XVI y se extendió parcialmente a fuerza de la vasta producción de plata de las colonias españolas en América Latina. Más importante, sin embargo, fue que el dólar español, del siglo XVI al XIX, fue relativamente la moneda más estable y menos la moneda base en el mundo occidental. Dado que el dólar de plata español constaba de 387 granos y el chelín inglés constaba de 86 granos de plata, esto significaba que la relación natural de libre mercado entre las dos monedas sería de 4 chelines y 6 peniques por dólar. Las quejas constantes, tanto de los contemporáneos como de algunos historiadores posteriores, surgieron sobre una supuesta escasez de dinero, especialmente de especies, en las colonias, que supuestamente justificaba numerosos esquemas coloniales de papel moneda para remediar esa escasez. En realidad, no había escasez. Es cierto que Inglaterra, en un intento mercantilista de acaparar especies, siguió acuñando para su propia prerrogativa y prohibió la acuñación en las colonias. También prohibió la exportación de moneda inglesa a América. Pero esto no impidió que la especie se alejara de América, ya que, como hemos visto, los estadounidenses pudieron importar moneda española y otras monedas extranjeras, incluido el inglés, de otros países. De hecho, como veremos, fueron precisamente los problemas del papel moneda los que condujeron, según la ley de Gresham, a la salida y desaparición de especies de las colonias. En su propio mercantilismo, los gobiernos coloniales intentaron atesorar su propia especie degradando sus estándares de chelines en términos de dólares españoles, mientras que sus pesos naturales dictaban una relación de 4 chelines y 6 peniques por dólar. Massachusetts en 1642 comenzó un proceso colonial general de degradación competitiva de los chelines. Massachusetts decretó arbitrariamente que el dólar español se valorara en 5 chelines. La idea era atraer una afluencia de dólares de plata españoles a esa colonia y subsidiar las exportaciones de Massachusetts abaratando sus precios en términos de dólares. Pronto, Connecticut y otras colonias siguieron su ejemplo, cada una de las cuales aumentó persistentemente la apuesta de degradación. El resultado fue aumentar la oferta de unidades de cuenta nominales al rebajar el chelín, inflar los precios internos y, por lo tanto, poner fin rápidamente al estímulo temporal de las exportaciones. Finalmente, el gobierno inglés puso fin a esta práctica inútil e inflacionaria en 1707. Pero los gobiernos coloniales ya habían encontrado otra flecha, y mucho más inflacionaria, para su arco: la invención del papel moneda fiduciario del gobierno. Papel moneda del gobierno aparte de la China medieval, que inventó el papel y la impresión siglos antes que Occidente. El mundo nunca había visto papel moneda del gobierno hasta que el gobierno colonial de Massachusetts emitió una emisión de papel fiduciario en 1690. Massachusetts estaba acostumbrado a lanzar expediciones de saqueo contra la próspera colonia francesa en Quebec. En general, las expediciones tuvieron éxito y regresaban a Boston, vendían su botín y pagaban a los soldados con las ganancias. Esta vez, sin embargo, la expedición fue derrotada con decisión, y los soldados regresaron a Boston con mal humor, quejándose de su paga. Los soldados descontentos están listos para el motín, por lo que el gobierno de Massachusetts miró a su alrededor preocupado por una forma de pagar a los soldados. Trató de pedir prestado de 3 a 4 libras a los comerciantes de Boston, pero evidentemente la calificación crediticia de Massachusetts no era la mejor. Finalmente, Massachusetts decidió en diciembre de 1690 imprimir 7 libras en billetes de papel y usarlas para pagar a los soldados. Sospechando que el público no aceptaría el papel irredimible, el gobierno hizo una doble promesa cuando emitió los billetes: que los redimiría en oro o plata de los ingresos fiscales en unos pocos años, y que no se emitirían absolutamente más billetes en papel. Característicamente, sin embargo, ambas partes de la promesa pasaron rápidamente por la Junta. El límite de emisión desapareció en unos pocos meses, y todas las facturas continuaron sin canjear durante casi 40 años. Ya en febrero de 1691, el gobierno de Massachusetts proclamó que su emisión se había quedado muy corta, por lo que procedió a emitir 40 libras de dinero nuevo para pagar toda su deuda pendiente, una vez más prometiendo falsamente que esta sería la emisión de notas final absoluta. Pero Massachusetts descubrió que el aumento de la oferta de dinero, junto con una caída en la demanda de papel debido a la creciente falta de confianza en la futura redención en especie, condujo a una rápida depreciación del dinero nuevo en relación con la especie. De hecho, un año después de la emisión inicial, la nueva libra de papel se había depreciado en el mercado en un 40% frente a la especie. En 1692, el gobierno se opuso a esta evaluación del mercado mediante el uso de la fuerza, haciendo que el papel moneda fuera de curso legal obligatorio para todas las deudas a la par con la especie.
y otorgando una prima del 5% sobre todos los pagos de deudas al gobierno realizados en billetes de papel. Esta ley de curso legal tuvo el efecto no deseado de la ley de Gresham, la desaparición de la circulación de especies en la colonia. Además, la expansión de las emisiones de papel hizo subir los precios y obstaculizó las exportaciones de la colonia. De esta manera, la escasez de especies se convirtió en una criatura en lugar de la causa de los problemas de papel fiduciario. Por lo tanto, en 1690, antes de que comenzara la orgía de emisiones de papel, 200 libras de dinero de plata estaban disponibles en Nueva Inglaterra. En 1711, sin embargo, con Connecticut y Rhode Island siguiendo su ejemplo en la emisión de papel moneda, se habían emitido 240.000 libras de papel moneda en Nueva Inglaterra, pero la plata casi había desaparecido de la circulación. Irónicamente, entonces, el problema del papel moneda de Massachusetts y su colonia hermana creó, en lugar de resolver cualquier escasez de dinero, el nuevo periódico expulsó a la vieja especie. El consiguiente aumento de los precios y la apreciación del papel apenas aliviaron cualquier supuesta escasez de dinero entre el público. Pero como el papel se emitió para financiar los gastos del gobierno y pagar las deudas públicas, el gobierno, no el público, se benefició de la emisión fiduciaria. Después de que Massachusetts emitiera otra gran emisión de 500 libras en 1711 para pagar otra expedición fallida contra Quebec, no solo el resto de la plata fue expulsado de la circulación, sino que, a pesar de la ley de curso legal, la libra de papel se depreció un 30% frente a la plata. Las libras de Massachusetts, oficialmente 7 chelines por onza de plata, ahora habían caído en el mercado a 9 chelines por onza. La depreciación se produjo en esta y otras colonias a pesar de los feroces intentos gubernamentales de ilegalizarlo, respaldados por multas, encarcelamiento y confiscación total de propiedades por el alto delito de no aceptar el papel a la par. Ante una mayor escasez de dinero debido a los problemas de dinero, Massachusetts decidió seguir adelante. En 1716, formó un banco de tierras del gobierno y emitió 100 libras en billetes para ser prestados en bienes inmuebles en los diversos condados de la provincia. Los precios subieron tan dramáticamente que la marea de opinión en Massachusetts comenzó a volverse en contra del papel, ya que los escritores señalaron que el resultado de los problemas fue una duplicación de los precios en los últimos 20 años, la depreciación del papel y la desaparición de la plata española a través de la operación de la ley de Gresham. A partir de entonces, Massachusetts, presionado por la corona británica, intentó intermitentemente reducir los billetes en circulación y volver a una moneda en especie, pero se vio obstaculizado por sus obligaciones asumidas de honrar los billetes de papel a la par de sus colonias hermanas de Nueva Inglaterra. En 1744, otra expedición perdedora contra los franceses llevó a Massachusetts a emitir una enorme cantidad de papel moneda durante los próximos años. De 1744 a 1748, el papel moneda en circulación se expandió de 300 libras a 2,5 millones de libras, y la depreciación en Massachusetts fue tal que la plata había aumentado en el mercado a 60 chelines la onza, 10 veces el precio al comienzo de una era de papel moneda en 1690. En 1740, todas las colonias, excepto Virginia, habían seguido su ejemplo en las emisiones de papel moneda fiduciario, y Virginia sucumbió a fines de la década de 1750 al tratar de financiar parte de la guerra francesa e india contra los franceses. En cada colonia se produjeron consecuencias similares: inflación dramática, escasez de especies, depreciación masiva a pesar de las leyes de paridad obligatorias. Por lo tanto, junto con la depreciación de Massachusetts de 11 a 1 de sus billetes contra la especie en comparación con el par original, los billetes de Connecticut se habían hundido a 9 a 1 y las Carolinas a 10 a 1 en 1740, y el papel de Rhode Island virulentamente inflacionista a 23 a 1 contra la especie. Incluso el papel menos inflado, el de Pensilvania, había sufrido una apreciación de la especie del 80% sobre el par. Un estudio detallado de los efectos del papel moneda en Nueva Jersey muestra cómo creó una economía de auge y caída durante el periodo colonial. Cuando se inyectaba nuevo papel moneda en la economía, se producía un auge inflacionario, seguido de una depresión deflacionaria cuando la oferta de papel moneda se contraía. Al final de la guerra del rey Jorge con Francia en 1748, el Parlamento comenzó a presionar a las colonias para que retiraran la masa de papel moneda y regresaran a una moneda en especie. En 1751, Gran Bretaña prohibió todas las emisiones posteriores de papel de curso legal en Nueva Inglaterra y ordenó un movimiento hacia la redención de las emisiones existentes en especie. Finalmente, en 1764, el Parlamento extendió la prohibición de nuevas emisiones al resto de las colonias y requirió el retiro gradual de los billetes en circulación.
Siguiendo el ejemplo del Parlamento, las colonias de Nueva Inglaterra, aparte de Rhode Island, decidieron reanudar el pago en efectivo y retirar rápidamente sus billetes de papel a la tasa de mercado depreciada actual. Los opositores aterrorizados de la reanudación de las especies y la contracción monetaria hicieron las predicciones habituales en tal situación, que el resultado sería una ausencia virtual de dinero en Nueva Inglaterra y la consiguiente ruina de todo el comercio. En cambio, sin embargo, después de un breve ajuste, la reanudación y la jubilación condujeron a un comercio de producción mucho más próspero. El dinero más difícil y los precios más bajos atrajeron una afluencia de especies. De hecho, con Massachusetts en especie y Rhode Island todavía en papel depreciado, el resultado fue que Newport, que había sido un centro floreciente de importaciones de las Indias Occidentales para el oeste de Massachusetts, perdió su comercio con Boston y languideció en la depresión. De hecho, como ha señalado un estudiante del Massachusetts colonial, el retorno a la especie ocasionó notablemente poca dislocación, recesión o deflación de precios. De hecho, los precios del trigo cayeron menos en Boston que en Filadelfia, que no vio tal retorno a la especie a principios de la década de 1750. Los tipos de cambio, después de la reanudación de las especies, fueron altamente estables, y el sistema de especies restaurado funcionó después de 1750 con notable estabilidad, durante la Guerra de los 7 Años y durante la dislocación de los pagos internacionales en los últimos años, antes de la Revolución. Al no estar prohibidas por decreto gubernamental, las especies permanecen en circulación durante todo el periodo colonial, incluso durante la operación del papel moneda. A pesar de la inflación, los auges y las caídas, y la escasez de especies causada por problemas de papel, el sistema de especies funcionó bien en general. Cita, aquí había un estándar de plata. En ausencia de instituciones del gobierno central que intervengan en el mercado de la plata, y en ausencia de un banco central público o privado que ajuste el crédito interno o administre una reserva de especies o divisas con las que estabilizar los tipos de cambio, el mercado mantuvo los tipos de cambio notablemente cercanos al par legislado. Lo más notable en este contexto es la continuidad del sistema de especies a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Billetes privados en contraste con el papel del gobierno, los billetes y depósitos privados, canjeables en especie, habían comenzado en Europa Occidental y Venecia en el siglo XIV. Las empresas que concedían crédito a consumidores y empresas existían en el mundo antiguo y en la Europa medieval, pero se trataba de prestamistas de dinero que prestaban sus propios ahorros. La banca, en el sentido de prestar los ahorros de otros, solo comenzó en Inglaterra con los escribas de principios del siglo XVII. Los escribanos eran empleados que escribían contratos y bonos y, por lo tanto, estaban en condiciones de conocer las transacciones mercantiles y participar en préstamos y préstamos de dinero. Sin embargo, no hubo bancos de depósito en Inglaterra hasta la Guerra Civil a mediados del siglo XVII. Los mercaderes tenían la costumbre de guardar su excedente de oro en la casa del rey para su custodia. Ese hábito resultó ser desafortunado, ya que cuando Carlos I necesitó dinero en 1638, poco antes del estallido de la Guerra Civil, confiscó una enorme suma de 200 libras de oro, llamándolo un préstamo de cotización de los propietarios. Aunque los comerciantes finalmente recuperaron su oro, la experiencia los sacudió comprensiblemente y abandonaron la Casa de la Moneda, depositando su oro en las arcas de los orfebres privados, quienes, como la Casa de la Moneda, estaban acostumbrados a almacenar el valioso metal. Los recibos de almacén de los orfebres pronto se utilizaron como sustitutos del oro en sí. Al final de la Guerra Civil en la década de 1660, los orfebres cayeron en la tentación de imprimir recibos de pseudo almacén no cubiertos por oro y prestarlos. De esta manera, la banca de reserva fraccionaria llegó a Inglaterra. Existían muy pocos bancos privados en la América colonial, y eran de corta duración. El más destacado fue el Banco de Tierras de Massachusetts de 1740, que emitió notas y las prestó en bienes raíces. El Banco de Tierras se lanzó como una alternativa inflacionaria al papel del gobierno, que el gobernador real estaba tratando de restringir. El Banco de Tierras emitió notas irredimibles, y el temor a su emisión errónea generó un banco de plata privado competidor, que emitió notas canjeables en plata. El Banco de Tierras emitió rápidamente más de 49 libras en los billetes irredimibles, que se depreció muy rápidamente. En 6 meses, el público se negaba casi universalmente a aceptar los billetes del banco y los simpatizantes del banco aceptaban en vano los billetes. El golpe final llegó en 1741 cuando el Parlamento, actuando a petición de varios comerciantes de Massachusetts y el gobernador real, prohibió tanto la tierra como los bancos de plata. Un aspecto intrigante tanto del Banco de Tierras de Massachusetts como de otros esquemas coloniales inflacionarios es que fueron defendidos y presionados por algunos de los comerciantes y especuladores de tierras más ricos de las respectivas colonias. Los deudores se benefician de la inflación y los acreedores pierden.
Al darse cuenta de este hecho, los historiadores más antiguos asumieron que los deudores eran en gran parte agrarios pobres y que los acreedores eran comerciantes ricos, y que, por lo tanto, los primeros eran los principales patrocinadores de los instrumentos inflacionarios. Pero, por supuesto, no hay clases rígidas, de deudores y acreedores. De hecho, los comerciantes ricos y los especuladores de tierras a menudo son los deudores más pesados. Historiadores posteriores han demostrado que los miembros de este último grupo fueron los principales patrocinadores del papel moneda inflacionario en las colonias. Finanzas de la Guerra Revolucionaria para financiar la Guerra Revolucionaria, que estalló en 1775. El Congreso Continental acertó temprano en el dispositivo de emitir papel moneda fiduciario. El líder en el impulso por el papel moneda fue el gobernador Morris, el joven vástago altamente conservador de la aristocracia terrateniente de Nueva York. No se prometió canjear el papel, ni siquiera en el futuro, pero se suponía que se retiraría en 7 años mediante impuestos recaudados proporcionalmente por los estados separados. Por lo tanto, se suponía que se agregaría una pesada carga fiscal futura a la inflación provocada por el nuevo papel moneda. Sin embargo, la promesa de jubilación pronto se olvidó cuando el Congreso, encantado con esta nueva forma de ingresos aparentemente sin costo, aumentó sus emisiones de papel fiduciario. Como lo ha expresado un historiador, cito, tal fue el comienzo de la Depresión Federal, una de las instituciones más imperecederas de Estados Unidos. La oferta monetaria total de los Estados Unidos al comienzo de la Revolución se ha estimado en $12 millones. El Congreso lanzó su primera emisión en papel de $2 millones a fines de junio de 1775, y antes de que se imprimieran los billetes, ya había concluido que se necesitaba otro $1 millón. Antes de fin de año, se emitieron o autorizaron $6 millones en emisiones en papel, un aumento dramático del 50% en la oferta monetaria en un año. El tema de este fiat, cita y papel se intensificó rápidamente en los próximos años. El Congreso emitió $6 millones en 17.519 millones en 17.613 millones en 17.764 millones en 1778 y $125 millones en 1779. Esta fue una emisión total de más de $225 millones en 5 años superpuesta a una oferta monetaria preexistente de $12 millones. El resultado fue, como era de esperar, una rápida inflación de precios en términos de los billetes en papel y un corolario de depreciación acelerada del papel en términos de especie. Por lo tanto, a fines de 1776, los continentales valían $1 a $1.25. En especie, para el otoño del año siguiente, su valor había caído a 3 a 1. En diciembre de 1778, el valor era de 6,8 a 1, y en diciembre de 1779, el insignificante 42 a 1. En la primavera de 1781, los continentales eran prácticamente inútiles, intercambiándose en el mercado a $168 en papel por $1 en especie. Este colapso de la moneda continental dio lugar a la frase "no vale un continental". Para colmo de esta calamidad, varios estados emitieron su propio papel moneda y cada uno se depreció a tasas variables. Virginia y las Carolinas lideraron el movimiento inflacionario y al final de la guerra, las emisiones estatales agregaron un total de $210 millones depreciados a la moneda de la nación. En un intento por frenar la inflación y la depreciación, varios estados impusieron controles de precios máximos y leyes de paridad obligatorias. El resultado fue solo crear escasez e imponer dificultades a grandes sectores del público. Por lo tanto, a los soldados se les pagaba en continentales, pero los agricultores comprensiblemente se negaron a aceptar el pago en papel moneda a pesar de la coerción legal. El ejército continental se trasladó a cotizar, imprimir alimentos y otros suministros, confiscando los suministros y obligando a los agricultores y comerciantes a aceptar papel depreciado a cambio. En 1779, con el papel continental prácticamente sin valor, el ejército continental intensificó sus impresiones pagándolas en boletos de papel recién emitidos o certificados emitidos por los departamentos de intendencia y comisariado del ejército. Los estados siguieron su ejemplo con sus propias emisiones masivas de certificados. Comprensiblemente, tomó poco tiempo para que estos certificados, federales y estatales, se depreciaran en valor a nada. Al final de la guerra, las emisiones de certificados federales por sí solas sumaban $200 millones. La única característica redentora de esta calamidad monetaria fue que los gobiernos federal y estatal al menos permitieron que estas emisiones en papel se hundieran en la inutilidad sin insistir en que los contribuyentes asumieran otra carga grave al verse obligados a redimir estas emisiones, en especie a la par, o incluso a redimirlas en absoluto. Los continentales no se redimieron en absoluto, y el papel estatal solo se redimió a tasas de depreciación, algunas al valor de mercado muy depreciado. Al final de la guerra,
Todo el papel del Estado en tiempos de guerra había sido retirado de la circulación. Desafortunadamente, la misma política no se aplicó a otro dispositivo importante al que recurrió el Congreso después de que su documento continental se volviera casi inútil en 1779, los certificados de préstamo. Técnicamente, los certificados de préstamos eran deuda pública, pero apenas eran préstamos genuinos. Eran simplemente billetes emitidos por el gobierno para pagar los suministros y aceptados por los comerciantes, porque el gobierno no pagaría nada más. Por lo tanto, los certificados de préstamo se convirtieron en una forma de moneda y se depreciaron rápidamente. Ya a fines de 1779, se habían depreciado a 24-1 en especie. Al final de la guerra, se habían emitido $600 millones en certificados de préstamos. Algunas de las emisiones de certificados de préstamos posteriores se liquidaron a una tasa depreciada, pero la mayor parte permaneció después de la guerra para convertirse en el núcleo sustancial de la deuda federal, permanente en tiempos de paz. La masa de la deuda federal y estatal podría haberse depreciado y dejado de existir al final de la guerra, pero el proceso fue detenido y revertido por Robert Morris, un rico comerciante de Filadelfia y virtual zar económico y financiero del Congreso Continental en los últimos años de la guerra. Morris, líder de las fuerzas nacionalistas en la política estadounidense, se movió para hacer que la deuda federal depreciada fuera finalmente canjeable a la par y también se agitó por la asunción federal de las diversas deudas estatales. La razón de esto era doble. Conferir un vasto subsidio a los especuladores que habían comprado la deuda pública a valores muy depreciados, pagando intereses y principios a la par en especie, y B, para generar agitación por el poder impositivo en el Congreso, que los artículos de la Confederación se negaron a permitir al gobierno federal. La política descentralista de los estados que aumentaban los impuestos o emitían nuevos billetes para pagar la deuda federal prorrateada, así como la suya propia, se vio frustrada por la adopción de la Constitución, que provocó la victoria del programa nacionalista, dirigido por el joven discípulo y ex asistente de Morris, Alexander Hamilton. La visión nacionalista de Robert Morris del Banco de América del Norte no se limitaba a un gobierno central fuerte. El poder del gobierno federal para gravar y una deuda pública masiva sujeta permanentemente a los contribuyentes. Poco después de asumir el poder económico total en el Congreso en la primavera de 1781, Morris presentó un proyecto de ley para crear el primer banco comercial, así como el primer banco central en la historia de la nueva república. Este banco, encabezado por el propio Morris, el Banco de América del Norte, no solo fue el primer banco comercial de reserva fraccionaria en los Estados Unidos, sino que iba a ser un banco central de propiedad privada, modelado a partir del Banco de Inglaterra. El sistema monetario se basaría en la especie, pero con una inflación monetaria controlada que piramidaría una expansión del dinero y el crédito sobre una reserva de especies. El Banco de América del Norte, que rápidamente recibió una carta federal y abrió sus puertas a principios de 1782, recibió el privilegio del gobierno de que sus notas fueran cobrables en todos los derechos e impuestos a todos los gobiernos, a la par con la especie. Además, a ningún otro banco se le permitiría operar en el país. A cambio de su monopolio con licencia para emitir papel moneda, el banco prestaría amablemente la mayor parte de su dinero recién creado al gobierno federal para comprar deuda pública y ser reembolsado por el desafortunado contribuyente. El Banco de América del Norte se convirtió en el depositario de todos los fondos del Congreso. El primer Banco Central de América prestó rápidamente $1.2 millones al Congreso, encabezado también por Robert Morris. A pesar del poder y la influencia de Robert Morris, y los privilegios de monopolio conferidos a su banco, se percibía en el mercado que los billetes del banco estaban inflados en comparación con la especie. A pesar de la posibilidad de canje nominal de los billetes en especie del Bank of North America, la falta de confianza del mercado en los billetes inflados llevó a su depreciación fuera de su base de operaciones en Filadelfia. El banco incluso trató de apuntalar el valor de los billetes contratando a personas para instar a los redentores de sus billetes a no arruinarlo todo insistiendo en la especie, un movimiento apenas calculado para mejorar la confianza final en el banco. Sin embargo, después de un año de operación, Morris, su poder político se deslizó después del final de la guerra. Se movió rápidamente para terminar con el papel de su banco como banco central y cambiarlo al estado de un banco comercial privado autorizado por el estado de Pensilvania. A fines de 1783, Morris había vendido a manos privadas todas las acciones del gobierno federal en el Banco de América del Norte, que el año anterior había ascendido al 5% de su capital, y toda la deuda del gobierno de los Estados Unidos con el banco había sido reembolsada. El primer experimento con un banco central en los Estados Unidos había terminado. Al final de la Guerra Revolucionaria, la contracción de la masa hinchada de papel moneda, combinada con la reanudación de las importaciones de Gran Bretaña,
se combinó para reducir los precios a más de la mitad en unos pocos años. Los vanos intentos de 7 gobiernos estatales a mediados de la década de 1780 para curar la escasez de dinero y volver a inflar los precios fueron un completo fracaso. Parte de la razón de la emisión de los papeles estatales fue un intento frenético de pagar la deuda pública en tiempos de guerra, estatal y prorrateada federal, sin recurrir a cargas impositivas paralizantes. El aumento de las emisiones de papel simplemente se sumó a la escasez de cotizaciones al estimular la exportación de especies y la importación de productos básicos del extranjero. Una vez más, la ley de Gresham estaba en funcionamiento. Las emisiones estatales de papel, a pesar de las leyes de paro obligatorias, simplemente se depreciaron rápidamente y agravaron la escasez de especies. Un historiador analiza lo que sucedió con los números en papel de Carolina del Norte. Entre 1787 y 1788, el valor en especie del papel se había reducido en más del 50%. La moneda desapareció, y como el papel prácticamente no tenía valor fuera del Estado, los comerciantes no podían usarlo para pagar las deudas que tenían en el extranjero. Por lo tanto, sufrieron graves pérdidas cuando tuvieron que aceptarlo a valores inflados en la liquidación de deudas locales. La actuación de Carolina del Norte advirtió de nuevo a los comerciantes de la amenaza de la depreciación del papel moneda, que se vieron obligados a recibir a la par de sus deudores, pero que no podían transmitir a sus acreedores. Fin de la cita. Tampoco ayudó a la situación la expansión de la banca tras el lanzamiento del Banco de América del Norte en 1782. El Banco de Nueva York y el Banco de Massachusetts de Boston siguieron 2 años más tarde, con cada institución disfrutando de un monopolio bancario en su región. Su expansión de billetes y depósitos ayudó a expulsar a la especie, y al año siguiente, la expansión fue sucedida por una contracción del crédito que agravó los problemas de la recesión. La moneda bimetálica de los Estados Unidos, dado que el dólar de plata español fue la moneda principal que circuló en América del Norte durante los periodos colonial y de la Confederación, se acordó en general que el dólar de cotización sería la unidad monetaria básica de los nuevos Estados Unidos de América. El artículo 1, sección 8 de la nueva Constitución le dio al Congreso el poder de acuñar dinero, regular su valor y una moneda extranjera. El poder era exclusivo porque los gobiernos estatales tenían prohibido en el artículo 1, sección 10, acuñar dinero, emitir papel moneda o hacer cualquier cosa menos monedas de oro y plata de curso legal en pago de deudas. Evidentemente, los padres fundadores eran conscientes del sombrío historial de emisiones de papel coloniales y revolucionarias, y del malabarismo provincial de los pesos y denominaciones de las monedas. De acuerdo con este poder, el Congreso aprobó la Ley de Acuñación de 1792 por recomendación del informe del secretario del Tesoro Alexander Hamilton sobre el establecimiento de una casa de moneda del año anterior. La Ley de Acuñación estableció un estándar de dólar bimetálico para los Estados Unidos. El dólar se definió como un peso de 371,25 gramos de plata pura y /diagonal o un peso de 24,75 granos de oro puro, una proporción fija de 15 granos de plata por un grano de oro. Cualquiera podía llevar lingotes de oro y plata a la Casa de la Moneda para ser acuñados, y las monedas de plata y oro debían ser de curso legal en esta proporción fija de 15:1. La moneda de plata básica debía ser el dólar de plata, y la moneda de oro básica, el águila de $10, que contenía 247,5 granos de oro puro. La relación bimetálica fija de 15:1 correspondía casi con precisión a la relación oro-plata del mercado de principios de la década de 1790. Pero, por supuesto, la tragedia de cualquier estándar bimetálico es que la relación de acuñación fija siempre debe ser un obstáculo para las relaciones de mercado que cambian inevitablemente, y que la ley de Gresham entrará en vigor inexorablemente. Por lo tanto, el deseo expresado por Hamilton de mantener ambos metales en circulación para aumentar la oferta de dinero estaba condenado al fracaso. Desafortunadamente para la industria bimetálica, la década de 1780 vio el comienzo de una disminución constante en la relación entre los valores de mercado de la plata y el oro, en gran parte debido a los aumentos masivos en las próximas 3 décadas de la producción de plata de las minas de México. El resultado fue que la relación de mercado cayó a 15,5:1 en la década de 1790, y después de 1805 cayó a aproximadamente 15,75:1. Esta última cifra fue suficiente brecha entre las proporciones de mercado y acuñación para poner en funcionamiento la ley de Gresham, de modo que en 1810, las monedas de oro comenzaron a desaparecer de los Estados Unidos y las monedas de plata comenzaron a inundarse. La razón fija del gobierno ahora sobrevaloraba significativamente la plata y el oro infravalorado.
Así que pagó a la gente para que trajera plata a cambio de oro, fundiera las monedas de oro en lingotes y las enviara al extranjero. Desde 1810 hasta 1834, solo circularon monedas de plata, nacionales y extranjeras, en los Estados Unidos. Originalmente, el Congreso dispuso en 1793 que todas las monedas extranjeras que circularan en los Estados Unidos fueran de curso legal. De hecho, se ha estimado que las monedas extranjeras forman el 80% de la circulación de especies domésticas estadounidenses en 18 países. La mayoría de las monedas extranjeras eran de plata española, y si bien el privilegio de curso legal se canceló progresivamente para varias monedas extranjeras en 1827, las monedas de plata españolas continuaron como moneda de curso legal y predominaron en la circulación. Los dólares españoles, sin embargo, pronto comenzaron a pesar entre un 1 y un 5% más que sus equivalentes estadounidenses, a pesar de que circulaban a su valor nominal aquí, por lo que la relación de la Casa de la Moneda estadounidense sobrevaloró los dólares estadounidenses más que los españoles. Como resultado, los dólares de plata españoles se reexportaron, dejando en circulación los dólares de plata estadounidenses. Por otro lado, las monedas de plata españolas fraccionarias, medio dólar, cuarto de dólar, 10 centavos y medio centavo, estaban considerablemente sobrevaloradas en los Estados Unidos, ya que circulaban a su valor nominal. Sin embargo, eran mucho más livianas. La ley de Gresham volvió a entrar en juego, y el resultado fue que las monedas fraccionarias de plata estadounidenses se exportaron y desaparecieron, dejando las monedas fraccionarias de plata españolas como la moneda principal. Para complicar aún más las cosas, los dólares de plata estadounidenses, aunque de menor peso que los españoles, circulaban igualmente por su nombre en las Indias Occidentales. Como resultado, los dólares de plata estadounidenses se exportaron al Caribe. Por lo tanto, por el complejo funcionamiento de la ley de Gresham, los Estados Unidos se quedaron, especialmente después de 1820, sin monedas de oro y solo con monedas de plata fraccionarias en circulación. El primer banco de los Estados Unidos de 1791 a 1811, un eje del programa financiero hamiltoniano, fue un banco central, el primer banco de los Estados Unidos, que reemplazó al fallido experimento del Banco de América del Norte. El informe de Hamilton sobre un banco nacional de diciembre de 1790 instó a que dicho banco fuera de propiedad privada con un gobierno que poseyera una quinta parte de las acciones. Hamilton argumentó que la supuesta escasez de dinero en efectivo debía superarse con infusiones de papel y que el nuevo banco emitiría dicho papel para invertirlo en la deuda federal asumida y en subsidios a los fabricantes. Los billetes de banco debían ser legalmente canjeables en especie a pedido, y sus notas debían mantenerse a la par con la especie al aceptar el gobierno federal sus notas en impuestos, dándole un estado de curso casi legal. Además, el gobierno federal conferiría al banco el prestigio de ser el depositario de sus fondos públicos. De acuerdo con los deseos de Hamilton, el Congreso estableció rápidamente el primer banco de los Estados Unidos en febrero de 1791. El estatuto del banco fue por 20 años, y se le aseguró el monopolio del privilegio de tener un estatuto nacional durante ese periodo. En un gesto significativo de continuidad con el Bank of North America, el antiguo presidente del Bank of North America y antiguo socio de Robert Morris, Thomas Wheeling de Filadelfia, fue nombrado presidente del nuevo Bank of the United States. El Banco de los Estados Unidos cumplió rápidamente su potencial inflacionario emitiendo millones de dólares en papel moneda y depósitos a la vista, piramidando sobre 2 millones de dólares en especie. El Banco de los Estados Unidos invirtió fuertemente en préstamos al gobierno de los Estados Unidos, además de los 2 millones de dólares invertidos en la asunción de la deuda preexistente a largo plazo asumida por el nuevo gobierno federal. El Banco de los Estados Unidos realizó préstamos temporales masivos al gobierno, que alcanzaron los $6.2 millones en 1796. El resultado de la efusión de crédito y papel moneda por parte del nuevo Banco de los Estados Unidos fue un aumento inflacionario de los precios. Por lo tanto, los precios al por mayor aumentaron de un índice de 85 en 1791 a un pico de 146 en 1796, un aumento del 72%. Además, la especulación se disparó en los valores gubernamentales y los valores inmobiliarios se vieron impulsados al alza, piramidando encima de la expansión del Banco de los Estados Unidos y agravando la expansión del papel moneda. Y la inflación. Hubo una avalancha de bancos comerciales de nueva creación. Mientras que solo había 3 bancos comerciales antes de la fundación de los Estados Unidos, y solo 4 antes del establecimiento del Banco de los Estados Unidos, poco después se fundaron 8 nuevos bancos en 1791 y 1792, y 10 más en 1796. Así, el Banco de los Estados Unidos y su expansión monetaria estimularon la creación de 18 nuevos bancos en 5 años. El establecimiento del Banco de los Estados Unidos precipitó un grave argumento constitucional. Los jeffersonianos argumentaron que la Constitución no otorgaba al gobierno federal el poder de establecer un banco. Hamilton, a su vez,
allanó el camino para una expansión virtualmente ilimitada del poder federal al mantener que la Constitución, cito, implicaba una concesión de poder para llevar a cabo objetivos nacionales vagos. La interpretación hamiltoniana ganó oficialmente en la decisión del juez de la Corte Suprema John Marshall en McCall v. Maryland en 1819. A pesar de la hostilidad jeffersoniana hacia los bancos comerciales y centrales, los demócratas, republicanos, bajo el control de moderados cuasi-federalistas en lugar de viejos republicanos militantes, no hicieron ningún movimiento para derogar los estatutos del Banco de los Estados Unidos antes de su vencimiento. En 1811 y felizmente multiplicaron el número de bancos estatales y crédito bancario en las próximas 2 décadas. Por lo tanto, en 1800 había 28 bancos estatales. En 1811, el número había aumentado a 117, un aumento de 4 veces. En 1804, había 64 bancos estatales, de los cuales tenemos datos sobre el 13 o el 20% de los bancos. Estos bancos reportados tenían $0,98. Millones en especie frente a pagarés y depósitos a la vista en circulación de $2,82. Millones, una razón de reserva de 0,35, o una pirámide de notas más depósitos sobre la especie de 2,88 a 1. Para el 18, el 1126% de los 117 bancos reportaron un total de $2,57 millones. Pero el aumento de 2 veces y media en la especie fue más que igualado por una emisión de $10,95 millones de pagarés y depósitos, un aumento de casi 4 veces. Esto constituía una pirámide de 4,26 a 1 por encima de la especie, o una relación de reserva de estos bancos de 0,23. En cuanto al Banco de los Estados Unidos, que actuaba en conjunto con el gobierno federal y con los bancos estatales, en enero de 1811 tenía activos en especie de $5,1 millones y pagarés y depósitos en circulación de $12,87 millones, una proporción piramidal de 2,57 a 1, o una relación de reserva de 0,39. Finalmente, cuando llegó el momento de recargar el Banco de los Estados Unidos en 1811, el proyecto de ley de recarga fue derrotado por un voto cada uno en la Cámara de Representantes y el Senado. El charter fue luchado por la administración de Madison, con la ayuda de casi todos los federalistas en el Congreso, pero fue derrotado por poco por la mayor parte de los demócratas, republicanos, incluidas las viejas fuerzas republicanas con mucho dinero. En vista de la idea errónea generalizada entre los historiadores de que los bancos centrales sirven, y son considerados, como restricciones a la inflación de los bancos estatales o privados, es instructivo observar que las principales fuerzas a favor de la recarga fueron los comerciantes, las cámaras de comercio y la mayoría de los bancos estatales. Los comerciantes descubrieron que el banco había gastado crédito a tasas baratas y había aliviado la queja externa sobre una cotización, escasez de dinero. Aún más sugestivo es el apoyo de los bancos estatales, que aclamaron al banco como más ventajoso y preocupado por la contracción del crédito si el banco se veía obligado a liquidar. El Banco de Nueva York, que había sido fundado por Alexander Hamilton, de hecho elogió al Banco de los Estados Unidos porque había podido, cito, en caso de una presión repentina sobre los comerciantes, dar un paso adelante en su ayuda en un grado que las instituciones estatales no pudieron hacer. La guerra de 1812 y sus secuelas. La guerra en general ha tenido consecuencias graves y fatídicas para el sistema monetario y financiero estadounidense. Hemos visto que la guerra revolucionaria ocasionó una masa de papel fiduciario depreciado, continentales sin valor, una enorme deuda pública en los inicios de la banca central en el Banco de América del Norte. El sistema financiero hamiltoniano, e incluso la Constitución misma, fue moldeado en gran parte por el deseo federalista de financiar la deuda pública federal y estatal a través de los impuestos federales. Y una de las principales razones para el establecimiento del primer banco de los Estados Unidos fue contribuir a la financiación de la deuda federal recién asumida. La prohibición constitucional del papel moneda estatal y el rechazo implícito a todo papel fiduciario fueron ciertamente influenciados por la experiencia de la guerra revolucionaria. La guerra de 1812 a 1815 tuvo consecuencias trascendentales para el sistema monetario. Una enorme expansión en el número de bancos y en billetes de banco y depósitos fue estimulada por los dictados de las finanzas de guerra. Los bancos de Nueva Inglaterra eran más conservadores que en otras regiones, y la región se oponía firmemente a la guerra con Inglaterra, por lo que se compró poca deuda pública en Nueva Inglaterra. Sin embargo, los bienes importados, los fabricantes de textiles y las municiones tenían que ser comprados en esa región por el gobierno federal. Por lo tanto, el gobierno alentó la formación de bancos nuevos e imprudentemente inflacionistas en los estados del Atlántico Medio, Sur y Oeste, que imprimieron grandes cantidades de nuevas notas para comprar bonos del gobierno. El gobierno federal utilizó estos billetes para comprar productos manufacturados en Nueva Inglaterra.
Así, de 1811 a 1815, el número de bancos en el país aumentó de 117 a 212. Además, habían surgido 35 bancos privados no incorporados, que eran ilegales en la mayoría de los estados, pero se les permitía funcionar en condiciones de guerra. En los 30 bancos informantes, el 26% del número total de bancos de 1811 ascendió a $2,57 millones en 1811. Esta cifra había aumentado a $5,4 millones en los 98 bancos informantes en 1815, o el 40% del total. Los pagarés y depósitos, por su parte, eran de $10,95 millones en 1811 y había aumentado a $31,06 millones en 1815 entre los bancos informantes. Si hacemos la suposición heroica de que podemos estimar la oferta monetaria para el país multiplicando por la proporción de bancos no declarados, y luego agregamos los totales del Banco de los Estados Unidos para 1811, la especie en todos los bancos totalizaría $14,9 millones en 1811 y $13,5 millones en 1815, o una disminución del 9,4%. Por otro lado, el total de billetes y depósitos sumó $42,2 millones en 1811 y $79 millones 4 años más tarde, de modo que un aumento del 87,2% coincidió con una disminución del 9,4% en las especies. Si tenemos en cuenta el Banco de los Estados Unidos, entonces, la proporción de la pirámide bancaria fue de 3,7 a 1 y la relación de reserva de 0,27 en 1811, mientras que la relación de pirámide 4 años más tarde fue de 5,85 a 1 y la relación de reserva de 0,17. Pero los agregados apenas cuentan toda la historia, ya que, como hemos visto, la expansión tuvo lugar únicamente fuera de Nueva Inglaterra. Mientras que los bancos de Nueva Inglaterra continuaron sobre una base relativamente sólida y no inflaron su crédito. La expansión récord del número de bancos se produjo en Pensilvania, que incorporó no menos de 41 nuevos bancos en el mes de marzo de 1814, en contraste con solo 4 bancos que habían existido en ese estado, todos en Filadelfia hasta esa fecha. Se le indica que compare las proporciones piramidales de los bancos en varios estados informantes en 1815 con solo 1,96 a 1 en Massachusetts, 2,7 a 1 en New Hampshire y 2,42 a 1 en Rhode Island, en contraste con 19,2 a 1 en Pensilvania, 18,46 a 1 en Carolina del Sur y 18,73 a 1 en Virginia. Esta situación monetaria significaba que el gobierno de los Estados Unidos pagaba los productos manufacturados de Nueva Inglaterra con un papel bancario inflado masivo fuera de la región. Pronto, cuando los bancos de Nueva Inglaterra pidieron a los otros bancos que redimieran sus billetes en especie, la masa de bancos inflados se enfrentó a una insolvencia inminente. Fue en este punto que el gobierno de los Estados Unidos tomó una decisión fatídica con la que coincidieron los gobiernos de los estados fuera de Nueva Inglaterra. Como todos los bancos se enfrentaban al fracaso, los gobiernos, en agosto de 1814, les permitieron a todos suspender los pagos en especie, es decir, detener todo canje de billetes y depósitos en oro o plata, y aún así continuar en funcionamiento. En resumen, en una de las violaciones más flagrantes de los derechos de propiedad en la historia de Estados Unidos, se permitió a los bancos renunciar a sus obligaciones contractuales de pagar en especie, mientras que ellos mismos podían expandir sus préstamos y operaciones y obligar a sus propios deudores a pagar sus préstamos como de costumbre. De hecho, el número de bancos y el crédito bancario se expandió rápidamente durante 1815 como resultado de esta Carta Blanca gubernamental. Fue precisamente durante 1815 cuando surgieron prácticamente todos los bancos privados, aumentando el número de bancos en un año de 208 a 246. Los bancos informantes aumentaron sus ratios piramidales de 3,17 a 1 en 1814 a 5,85 a 1 el año siguiente, una caída de los ratios de reserva de 0,32 a 0,17. Por lo tanto, si medimos la expansión bancaria por piramidales y ratios de reserva, vemos que un gran impulso inflacionario durante la guerra de 1812 se produjo durante el año 1815 después de que los pagos en especie se suspendieran en todo el país por acción del gobierno. Los historiadores dedicados a la noción de que los bancos centrales restringieron la inflación de los bancos estatales o privados han atribuido la culpa de la multiplicidad de bancos y la inflación del crédito bancario durante la guerra de 1812 a la ausencia de un banco central. Pero como hemos visto, tanto el número de bancos como el crédito bancario crecieron a buen ritmo durante el periodo del primer banco de los Estados Unidos, piramidando sobre la expansión de este último, y continuarían haciéndolo bajo el segundo banco y, para el caso, el sistema de la Reserva Federal en años posteriores. Y el gobierno federal, no los propios bancos estatales, es en gran parte el culpable de alentar a los bancos nuevos e inflados a monetizar la deuda de guerra.
Luego, en particular, les permitió suspender el pago en especie en agosto de 1814 y continuar esa suspensión durante 2 años después de que terminó la guerra, hasta febrero de 1817. Por lo tanto, durante 2 años y medio, se permitió a los bancos operar y expandirse mientras emitían lo que equivalía a papel fiduciario y depósitos bancarios. Otra responsabilidad descuidada del gobierno de los Estados Unidos por la inflación en tiempos de guerra fue su emisión masiva de bonos del Tesoro para ayudar a financiar el esfuerzo de guerra. Si bien este papel del Tesoro devengaba intereses y se podía canjear en especie en un año, el monto acumulado en circulación funcionaba como dinero, ya que se usaba en transacciones entre el público y también se empleaba como reservas o como dinero de alto poder por parte de los bancos en expansión. El hecho de que el gobierno recibiera los pagarés del Tesoro para todas las deudas e impuestos les dio a los pagarés un estado de curso casi legal. La mayoría de los billetes del Tesoro se emitieron en 1814 y 1815, cuando su total en circulación alcanzó los $10,65 millones, $15 46 millones, respectivamente. Los billetes del Tesoro no solo alimentaron la inflación bancaria, sino que su condición de moneda de curso cuasi legal puso en funcionamiento la ley de Gresham, y la especie fluyó fuera de los bancos y la circulación pública fuera de Nueva Inglaterra, hacia Nueva Inglaterra y fuera del país. La expansión del dinero bancario y los bonos del Tesoro durante la guerra hizo subir los precios en los Estados Unidos. Los aumentos de precios al por mayor de 1811 a 1815 promediaron el 35%, y diferentes ciudades experimentaron una inflación de precios que osciló entre el 28 y el 55%. Dado que el comercio exterior se vio interrumpido por la guerra, los precios de los productos básicos importados aumentaron mucho más, con un promedio del 70%. Pero más importante que esta inflación, y al menos tan importante como los restos del sistema monetario durante y después de la guerra, fue el precedente que la suspensión de los pagos en efectivo durante 2 años y medio sentó para el sistema bancario en el futuro. A partir de entonces, cada vez que había una crisis bancaria provocada por la expansión inflacionaria y las demandas de rescate en especie, los gobiernos estatales y federales miraban hacia otro lado y permitían la suspensión general de los pagos en especie, mientras que las operaciones bancarias continuaban floreciendo. De este modo, quedó claro para los bancos que, en una crisis general, no estarían obligados a cumplir con las obligaciones ordinarias del derecho contractual o del respeto de los derechos de propiedad. Por lo tanto, su expansión inflacionaria fue alentada permanentemente por este fracaso masivo del gobierno para cumplir con su obligación de hacer cumplir los contratos y defender los derechos de propiedad. Las suspensiones de los pagos en especie, de manera informal u oficial, impregnaron la economía fuera de Nueva Inglaterra durante el pánico de 1819. Ocurrieron en todas partes fuera de Nueva Inglaterra en 1837 y en todos los estados al sur y al oeste de Nueva Jersey en 1839. Una suspensión general de los pagos en especie se produjo en todo el país una vez más en el pánico de 1857. Es importante darse cuenta, entonces, al evaluar el sistema bancario estadounidense antes de la Guerra Civil, que incluso en los últimos años, cuando no había un banco central, el sistema no era libre de cotizaciones en ningún sentido económico adecuado. La banca libre solo puede referirse a un sistema en el que los bancos son tratados como cualquier otro negocio. Por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones contractuales, en este caso, el pronto reembolso de notas y depósitos en especie, debe incurrir en insolvencia y liquidación inmediatas. Agobiado por la tradición de permitir suspensiones generales que surgió en los Estados Unidos en 1814, el sistema bancario anterior a la Guerra Civil, a pesar de los fuertes elementos de competencia cuando no estaba cargado con un banco central, debe denominarse en la frase de un economista como descentralización sin libertad. Desde la experiencia de 1814 a 1817 en adelante, los billetes de los bancos estatales circularon a tasas variables de depreciación, dependiendo de las expectativas públicas de cuánto tiempo podrían seguir redimiendo sus obligaciones en especie. Estas expectativas, a su vez, se vieron fuertemente influenciadas por la cantidad de billetes y depósitos emitidos por el banco en comparación con la cantidad de efectivo en sus bóvedas. En esa época de malas comunicaciones y altos costos de transporte, la tendencia de un billete de banco era depreciarse en proporción a su distancia de la oficina central. Un método eficaz, aunque lento, para hacer cumplir la redención en los bancos que pagaban nominalmente en especie fue el surgimiento de una clase de corredores de dinero profesionales. Estos corredores comprarían una gran cantidad de notas depreciadas de bancos que pagan nominalmente en especie. Luego viajarían a la oficina central del banco para exigir el reembolso en la especie. Los comerciantes, los corredores de dinero, los banqueros y el público en general recibieron ayuda para evaluar los diversos billetes de banco estatales, mediante el desarrollo de revistas mensuales conocidas como detectores de billetes de banco de cotizaciones. Estos detectores fueron publicados por corredores de dinero y evaluaron periódicamente la tasa de mercado de varios billetes en relación con la especie. Cita: los bancos salvajes se llamaron así porque en esa era de transporte deficiente, los bancos que esperaban inflarse y no preocuparse por la redención intentaron ubicarse en un país salvaje, donde a los corredores de dinero les resultaría difícil viajar.
Cabe señalar que si no fuera por la suspensión periódica, no habría lugar para los bancos salvajes o para diversos grados de falta de confianza en la autenticidad de la redención de especies en un momento dado. Se puede imaginar que el advenimiento del corredor de dinero no fue precisamente bienvenido en la ciudad de un banco errante, y fue fácil para la gente del pueblo culpar del colapso resultante del crédito bancario al siniestro extraño en lugar del amigable banquero del vecindario. Durante el pánico de 1819, cuando los bancos colapsaron después de un auge inflacionario que duró hasta 1817, los obstáculos y la intimidación fueron a menudo la suerte de quienes intentaron presionar a los bancos para que cumplieran con su obligación contractual de pagar en especie. Por lo tanto, Maryland y Pensilvania, durante el pánico de 1819, se involucraron en una inconsistencia casi extraña en esta área. Maryland, el 19 de febrero de 1518, promulgó una ley, cito, para obligar a los bancos a pagar en efectivo por sus billetes o renunciar a sus cartas. Sin embargo, 2 días después de esta acción aparentemente dura, aprobó otra ley, liberando a los bancos de cualquier obligación de canjear notas en poder de los corredores de dinero. Cito, la fuerza principal que protege a la gente de este estado del mal que surge de las demandas hechas a los bancos de este estado por oro y plata por parte de los corredores. Pensilvania hizo lo mismo un mes después. De esta manera, estos estados podrían pretender mantener la virtud de hacer cumplir los derechos contractuales y de propiedad al tiempo que avanzan para evitar el método más eficaz para garantizar dicha aplicación. Durante el 1814, 18 y 17 en general, los tenedores de bonos que demandaron por pagos en efectivo rara vez obtuvieron satisfacción en los tribunales. Por lo tanto, Isaac Bronson, un prominente banquero de Connecticut en una región que paga en especie, demandó a varios bancos de Nueva York por el pago de billetes y especies. No logró obtener satisfacción, y por sus dolores, solo recibió abusos en la prensa de Nueva York como agente de, cito, miseria y ruina. Los bancos del sur de Virginia suspendieron en gran medida el pago en especie durante el pánico de 1819, y en Georgia, al menos la suspensión general continuó casi continuamente hasta la década de 1830. Un cliente se quejó durante 1819 de que para cobrar en efectivo del banco de Darien, Georgia, en gran parte de propiedad estatal, se vio obligado a jurar ante un juez de paz en el banco que todos y cada uno de los billetes que presentaba al banco eran suyos y que no era un corredor de dinero ni un agente de nadie más. Se le obligó a prestar juramento en presencia de al menos 5 directores de banco y el cajero del banco, y se le obligó a pagar una tarifa de $1.36 en cada nota con el fin de adquirir especies a la carta. 2 años más tarde, cuando un tenedor de billetes exigió $30 en especie en el Planters Bank of Georgia, le dijeron que le pagarían solo en centavos, mientras que otro cliente se vio obligado a aceptar centavos que se le entregaban a razón de $60 por día. Durante el pánico, Carolina del Norte y Maryland en particular se movieron contra los corredores de dinero en un vano intento de apuntalar las notas depreciadas de los bancos de su estado. En Carolina del Norte, los bancos no fueron penalizados por la legislatura por suspender los pagos en especie a los corredores de cotizaciones mientras los mantenían a otros. Respaldados por el gobierno, los 3 principales bancos del estado se reunieron y acordaron en junio de 1819 no pagar en efectivo a los corredores o sus agentes. Sus notas inmediatamente cayeron a un descuento del 15% fuera del estado. Sin embargo, los bancos continuaron exigiendo, ignorando la inconsistencia, que sus propios deudores les pagaran a la par en especie. Maryland, durante el mismo año, pasó a exigir una licencia de $500 anuales para los corredores de dinero, además de una enorme fianza de $20 para establecer el negocio. Maryland trató de reforzar la defensa de los bancos y el ataque a los corredores al aprobar una ley de par, obligatoria en 1819, que prohibía el intercambio de especies por billetes de banco de Maryland, a menos de la par. Sin embargo, la ley se eludió fácilmente, y la multa simplemente se sumaba al descuento como compensación por el riesgo adicional. Spitzky, además, fue expulsado del estado por la operación de la ley de Gresham. En Kentucky, Tennessee y Missouri, se aprobaron leyes de suspensión que requerían que los acreedores aceptaran papel bancario depreciado e inconvertible en pago de deudas. De lo contrario, sufrirían una suspensión de la ejecución de la deuda. De esta manera, se confirió al papel el estatus de moneda de curso casi legal. Muchos estados permitieron que los bancos suspendieran el pago en efectivo, y 4 estados occidentales, Tennessee, Kentucky, Missouri e Illinois, establecieron bancos estatales para tratar de superar la depresión emitiendo grandes emisiones de papel moneda inconvertible. En todos los estados que intentaban apuntalar el papel bancario inconvertible, también se le confirió un estatus cuasi legal al aceptar recibir los billetes en impuestos o deudas adeudadas al Estado. El resultado de todos los esquemas de papel inconvertibles fue una depreciación rápida y masiva. La desaparición de la especie fue seguida por la rápida liquidación de los nuevos bancos estatales. Una divertida nota a pie de página sobre el problema de la protección de los bancos contra sus obligaciones contractuales de pagar en especie se produjo en el curso de la correspondencia entre uno de los primeros economistas de Estados Unidos, la joven senadora del estado de Filadelfia Connie Ergo, y el inminente economista inglés David Ricardo.
Ricardo estaba evidentemente desconcertado por la declaración de de Gaulle de que los bancos técnicamente obligados a pagar en especie a menudo no eran llamados a hacerlo. El 21 de abril de 1818, de Gaulle respondió, explicando el poder de los bancos en los Estados Unidos. Cito: usted afirma en su carta que le resulta difícil comprender por qué las personas que tenían derecho a exigir monedas a los bancos en pago de sus billetes tardan tanto en ejercerlo. Esto, sin duda, parece paradójico para alguien que reside en un país donde era necesaria una ley del Parlamento para proteger al banco, pero la dificultad se resuelve fácilmente. La totalidad de nuestra población es accionista de los bancos o está endeudada con ellos. No es el interés del primer presionar a los bancos, y el resto tiene miedo. Este es todo el secreto. Un hombre independiente que no fuera accionista ni deudor, que se hubiera aventurado a obligar a los bancos a hacer justicia, habría sido perseguido como enemigo de la sociedad.